a continuar con el mapa de iniciar el tratamiento con insulina, que empezamos el lunes pasado. Como os acordáis, hablamos de, primero, qué os gustaría saber sobre la insulina, qué sentíais sobre eso, qué habíais sentido cuando se os dijo que teníais que iniciar el tratamiento con insulina, cómo os sentisteis y cómo os sentís ahora. Y hablamos también sobre qué es la insulina, cómo funciona, que ya lo habíamos hablado en otros mapas, pero lo volvimos a repasar, y por qué es necesaria. También hablamos de muchos mitos y hechos alrededor de la insulina, para que nos quedara... Hola Ángeles, adelante. María José, siéntate. Ay, ¿aquí se sentaría? No, porque Emilio no ha venido, ponte tú. Muy bien. Bien, luego llegamos a hablar de los tipos de insulina, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y qué decíamos? Que había unas insulinas que duran todo el día, que se llaman insulinas, ¿os acordáis cómo se llamaban? Lentas sí. O basales, que son las que van constantes, no tienen pico, la mayoría, y duran casi las 24 horas. Y después hay otras insulinas que se llaman en bolo, que son para cuando la vez que comemos, Entonces cuando va a comer la persona se pincha una cantidad de insulina que se llama rápida, que absorbe esos hidratos de carbono que va a ingerir con la comida, Y hay otras que son mixtas, que llevan las dos, la lenta y la rápida juntas. Que veíamos que Emilio llevaba una mixta, y Vicenta también, ¿verdad? ¿En el mismo bolígrafo? En el mismo bolígrafo. Pues está muy bien, ¿no? Entonces hay que conocerlas, hay que saber la insulina. Hay varios tipos y hay que saber la que uno tiene y cómo actúa, para no confundir unas con otras. Luego hoy vamos a continuar, ¿vale? Otra cosa muy importante sobre las insulinas es las zonas de inyección y los sitios de rotación. Hay unos lugares, la insulina se puede inyectar en el tejido celular subcutáneo, que es el tejido que hay entre la piel y el músculo que está por debajo. Ahí es donde se absorbe bien. Si pinchamos con agujas muy largas o no nos damos el pellizco para levantar ese tejido, puede pasar que pinchemos en el músculo y eso hace que la insulina se absorba demasiado deprisa o que nos provoquemos hematomas y que nos resulte también mucho más doloroso el pinchazo. A mí me duelen todas las veces que me pincho. Te duelen, pero porque tú no quedamos el otro día que tú la tenías en la nevera. Sí, pero la hemos sacado. Y aún así te sigue doliendo. La hemos sacado. La que se está gastando está pellizca. No te pellizca, no. Hay que darse un pequeño pellizco. Dando el pellizco no notas ni la introducción de la aguja ni... Pues yo cuando me entra el líquido es una cosa que me se pone un dolor. Pues ahora la prueba y... Eso es que no sé... Se hace un pellizco en el estómago, la fumas habitualmente o fluido. Y vamos, yo no noto... Yo diría es que me digo... Tiene que ser la causa de no cogerse... Sí. Sí, de eso y de que la insulina esté demasiado fría, No, la insulina fría... La hemos sacado ya de la nevera, la que estamos gastando, la otra no. ¿A qué hora te pinchas tú la insulina? Yo a las 10 menos algo, menos 5 o a las 10. Estaría interesante que algún día pidieras cita con tu enfermera a la hora que te toca la insulina y te pincharas delante de ella, para que vea qué es lo que haces mal, que vea ella cómo puedes mejorar la técnica de inyección. Sí, el día 13 tenemos que ir. Pues procurar decirle, podríamos venir, a lo mejor no sé a qué hora tenéis cita con ella, pero por la mañana tenemos cita. Procurar poneros aquí la insulina delante de ella, como es una basal, aunque os vayáis media hora, una horita para arriba y para abajo, es interesante que... No, es que es por la noche cuando se pincha y por la noche. Por la noche a las 10 de la noche. Pensaba que era a las 10 de la mañana. No, es por la noche. Es por la noche, no, entonces está complicado. De todas maneras, se lo explicas, aunque sea sin hacerlo de verdad, cómo lo haces para que ella te pueda corregir, ¿vale? Yo es que
primer día estuve 3 días No me cojo porque yo en este dedo que no tengo fuerza, entonces no me puedo coger el disco. En este dedo que no tengo fuerza, entonces no me puedo pellizcar. Tiene que ser pincharme con esta mano, con esta la sujeto la aguja para que no me se meta mucho, pero repiscarme no puedo. Pues yo que no me lo sé. Si me pinchan en la cosa una vez, pero no repiscar. No, pero se lo digo yo que aquí se comenta que es bueno hacer eso. Sí. Porque claro, como no estamos a un diestro, pues coges cosas Sí, que... si te duele es porque la pinchas muy profunda. La aguja no va dentro del bolígrafo. Sí. Va puesta en la punta. Sí, pero va puesta. Nada, que tú te pinchas, claro, te saca, se pincha. Yo no lo sé, como no uso eso. Se pincha. Es muy cortita. Si es pequeñita ya la otra. Es pequeñita, aún así tiene que ser en muchas zonas, pero sobre todo en las piernas y en los brazos. Normalmente hace falta levantar un poquito con 3 dedos, un pellizco suave, que no levante el músculo, solamente que despegue un poquito la piel de la carne del músculo. Levantar un pellizquito suave, pinchar y no sacar la aguja hasta que no quitar el pellizco. Y no quitar el pellizco hasta que no has terminado de sacar la aguja, porque si no puede entrar en músculo y así duele más. Si te duele puede ser que lo hagas que estás pinchándote mal, eso hay que revisar la técnica. Sin embargo, aquí en esta pierna me pincho y no me duele. Por eso En la tripa, y aquí sí, y no cojo repisco en ningún sitio. habría que mirarte, a ver si tienes ahí más tejido subcutáneo, es que en todos Yo los no lo sitios sé, en esta no me duele, pero en esta Ahora hay que probar con se el hacen tejido. unas moraduras, A en ver las si va tripas llevo mejor, una ¿no? moradura así de grande. Mirad, las zonas de inyección, Una vez se me hace a mí, pero siempre tampoco. Y yo no me pellizco ni nada, yo me la pongo y hago. porque tienes bastante tejido subcutáneo, hay personas que la tripa tienen, que no hace falta... Hola Emilio, buenos días. Como yo ahí pues... Cada persona hay que comprobar, hay personas que en la tripa tienen una tripa enorme pero es muy timpánica y prácticamente no hay que pellizcar porque si no puede entrar en peritoneo la aguja, o sea, hay que levantar un poquito la piel y ponerla así un poquito de lado. Las agujas son súper pequeñitas, es aprender bien la técnica porque no tiene por qué ser doloroso. Si es doloroso, algo estamos haciendo mal seguramente, aparte que cada uno tenga más sensibilidad, pero normalmente es que algo estamos haciendo mal. La rotación, Esto lo sigo. cada tiempo se hace. ¿Cada día o la rotación? Ahora lo vamos a hablar. Está bien entrenada porque le tocó la suegra. Yo se ponía mi los madre. cursillos y todo, pero hace años, porque la familia hace años que Mi marido me la ponía. pero mi hermana decía, yo estoy muy enterada porque dice hice si todo no con está, me la ella. pongo yo. Y estaba pendiente siempre de la mujer. Estamos hablando de las zonas de inyección, que hemos dicho que cualquier parte del cuerpo donde haya tejido subcutáneo se puede inyectar. ¿Dónde hay más? ¿Dónde es más fácil que encontremos? En la parte dorsal, aquí, en los brazos, por la parte de fuera. ¿Veis el muñequito? En la parte de fuera de los brazos, más bien hacia aquí, no aquí arriba del todo, por aquí. Aquí os podéis pinchar siempre con un ligero pellizquito. En los brazos normalmente mucha grasita, a lo mejor ella no necesita. Es que en los brazos no puedo. No puedes, No, porque yo sola no tú puedo. sola no puedes, pero Claro. tú posiblemente no necesitas pellizco. Aunque te la pongas un poquito inclinada, tienes tejido subcutáneo. Otra zona donde nos podemos pinchar es en los muslos, en la parte siempre de fuera. Y en los muslos cuando me pincho, como tengo varices, me hago mucha moradura. me hago Claro, más mal. porque hay que evitar las venillas, claro. Hay que coger donde no haya. En estas zonas de fuera, en todo el abdomen, evitando lo que es la franja del ombligo, te puedes pinchar por todo el abdomen, ¿vale? Y en las nalgas, que nos olvidamos de las nalgas, y las nalgas es una zona con mucho tejido subcutáneo, muy fácil y muy cómodo de pincharse, donde no hace falta pellizco. Una pregunta, Carmen. ¿Y si dices aquí la barrera? ¿Y si llevas malla, qué? Malla Yo llevo malla. de una hernia, no pasa nada. Yo llevo malla. Porque el tejido subcutáneo está ahí, la piel y el tejido subcutáneo está. ¿Tú llevas No. malla? Yo llevo aquí Sí. malla. La hernia, la No, yo digo toda la Ah, barrera. no. No, no. Toda la barrera. Yo aquí en un lado.
no pasa nada. Si la piel está bien, está íntegra, se puede pinchar. No es igual que nos pinchemos en un sitio que en otro. Hay sitios donde la insulina se reabsorbe más rápido y otras donde se reabsorbe más lento. El sitio donde se reabsorbe más rápido es en el abdomen, ¿vale? Y después en los brazos, después en las piernas y por último en las nalgas. ¿Esto para qué lo tenemos que tener en cuenta? Pues si nos pinchamos distintos tipos de insulina, en este caso aquí no hay nadie que lleve una bolo basal, no. Tú llevas una mixta. Nos interesa, por ejemplo, que vamos a correr, pues en ese momento al correr podemos activar la insulina. Entonces no conviene que si voy a salir a correr o a hacer mucho ejercicio con las piernas, me pinchen las piernas, porque se puede reabsorber demasiado rápido y darme una hipoglucemia. Si voy a jugar al tenis, pues no voy a pincharme en el brazo, hay que tener ese tipo de cuidados, porque un ejercicio intenso activa la insulina que te has pinchado en esa zona. Hay que pincharse la insulina, pero procurar evitar las zonas que vamos a ejercitar. No, nosotros al tenis no. No, vosotros al tenis no, pero andar o correr, pues a lo mejor sí. A correr tampoco, yo ando así, pero a correr... Yo andar sí, pero creo que al tenis... Vale, las zonas donde se absorbe más lento están más recomendadas por la tarde o por la noche, para que la insulina vaya poco a poco reabsorbiéndose durante todas esas horas. Las zonas donde se absorbe más rápido, más para cuando se pincha uno por la mañana. Pero las personas que os pincháis una vez al día, esa insulina os la podéis pinchar, podéis ir rotando tranquilamente por todas las zonas, pero conviene rotar. Si os, por ejemplo, os pincháis ahora hablaremos sobre las zonas de rotación. Voy a repartiros unas cintas. ¿Os rotáis las zonas de inyección vosotros? Sí. Yo de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda. Así, sí. O sea, eso es blanco y negro, Habría que rotar un poquito más, ¿no? Empecé con el abdomen, pero no sé, me acostumbro al pellizquito y uno y luego al otro y además en las muslos. Sí, aquí en el lado. Pero también tenemos visita, tenemos así. Sí, pero una semana esta parte, otra esta zona tú la tienes. Una semana sí, aquí me podía pinchar también. No, el pellizco no puede ser así, El pellizco debe ser con 3 deditos muy suave. Con 3 dedos. Pero muy suave, como si quisieras levantar la piel de la... No me duele porque me la pongo, vale, no, tienes ni bastante. Tengo hematomas ni nada. Vamos a ver cómo hay que rotar. Coger una y otra. Toma, mire. ¿Tú tienes? Normas de rotación. Vamos a ver. Rotar los lados derecho e izquierdo del cuerpo donde se inyecta dentro de la zona de inyección. ¿Pero esto qué quieres? ¿Que lo leamos? Sí. Sí, rotar, lo que ha dicho ella. Yo voy un día a la derecha, otro día a la izquierda. Rotar dentro de cada zona de inyección. Eso. Aparte de rotar derecha e izquierda, tenemos que rotar dentro de la zona. Si nosotros nos pinchamos en el abdomen, pues poner que tenemos aquí este trocito de tripa, evito el ombligo. Y aquí me voy a poner como si fuera un reloj. Pues hoy me voy a pinchar a las 12, mañana me voy a pinchar a la 1, pasado a las 2, a las 3, a las 4. Así, y cuando termine mi reloj, me voy a pasar al otro lado. Eso es una manera. Me termino un reloj y así dejo todo este lado descansando una semana y luego me voy aquí y me pincho aquí. Si nos pinchamos más de una vez al día, puedo hacer y pincharme por la mañana aquí en el abdomen y por la noche pues en la nalga, por ejemplo, o en las piernas, que es una zona lenta también. Si tengo varios pinchazos, elegiré a cada pinchazo que me ponga, si es por la mañana o por la noche, elegiré una zona y sobre esa zona rotar. Eso es muy importante porque os estáis pinchando insulina y os vais a tener que seguir pinchando insulina muchos años. Algunos ya lleváis muchos años pinchando insulina. Hay que conservar ese tejido. Si nos pinchamos siempre en el mismo sitio, se produce una
Una dureza, sí, una atrofia del tejido subcutáneo se hace, se hipertrofia, se hacen duricias y ahí no se absorbe bien la insulina. La insulina cuando la pinchamos ahí no nos duele porque es como si pincháramos un trozo de corcho. Como no nos duele, tendremos, vale, pues aquí que no me duele, pam, pam, pero la insulina ahí no es eficaz. No trabaja bien. Entonces, por eso es tan importante cambiarse. Yo sé que cogemos una costumbre aquí y como me siento cómoda, pues sigo con esto, pero tenemos que hacer un esfuerzo por cambiar y probar otras zonas. Las piernas y la tripa. Pues ya por lo menos cambias. Y algún día puedes pincharte al culete, que te puede pinchar el si a ti no llegas, ¿sabes? Es ir cambiando. Y los que pincháis así... Derecha, izquierda. Derecha, izquierda, pero siempre en el mismo sitio, pues dentro de esa zona. Dentro de esa zona tienes que ir haciendo, cambiando, te haces cuadritos y empiezas a 2 dedos de un pinchado. Cuadritos y cada día en un lado. ¿Y Emilio, has probado a pincharte en otro sitio que no sean las piernas o...? No, yo me pincho en las piernas y en... Ah, en el abdomen también. Sí, lo que pasa es que aquí menos. Te da más impresión. Y las piernas sí que voy cogiendo toda la zona, entonces sí que va variando. Como me pincho 2 veces al día, mañana a la izquierda y tarde a la derecha. Claro, hay y que si me buscarse pincho un aquí ritmo. también, uno a la izquierda, otro a la derecha, y así voy cambiando. ¿Tú dónde te pinchas? Yo me pincho una semana en esta parte, otra en esta, otro aquí y otro aquí. Muy bien. Y dentro de esa semana intentas cambiar, que no sea siempre el mismo sitio. No, el mismo sitio. Además tampoco lo noto, pero que siempre, como si ayer fue aquí, un poco más arriba, un poco más abajo. Procurar que no sea siempre cogeros. ¿Y tú también, Vicenta? Sí, yo voy cambiando. Dentro de la tripa. Tú solo te pinchas en la tripa. La tripa solo. ¿Y las piernas qué pasa? Que te por las varices y me salen muchos hematomas. ¿Y en el brazo has probado? No, en el brazo es que no llego, no puedo llegar. ¿Y alguien te puede ayudar en casa? Mi nieta, pero por no... ¿Y el culete llegas? No, es que la aguja ya le da miedo. A mí no me da miedo. No, yo tengo con la nieta. Sí, con su nieta. no, es atrevida también. Yo cada vez que me pincha dice mi marido, no te vayas para allá, estoy esperando el pinchazo. ¡Ay! Se pone, pero si no te he hecho nada, ¿qué te quejas? No, la ha pinchado al tresillo. Pero lo veo que ahora le da más imperio lo primero. Sí. Hay gente que da mucho. Ahora ya mucho esperando que le pise. Queda mucho mejor porque tú ves eso para que vayas a escribir. Te lo pones la columna bien. Sí, pero que ahora... Me hace más impresionado que lo Pero con el bolígrafo, yo creo que no tendrías que... Porque es que le tienes que poner al bolígrafo, le tienes que poner la aguja. ¿Y qué? Porque le estás viendo... Pero la jiricilla tenías que pinchar, pues yo me acuerdo que tenía que pinchar. muy pequeñita. Sí. A mi madre Pero yo... estoy esperando cuando me pinchan las piernas y... Porque Ay, estás ¿por qué te estás quejando si no te he pinchado? Pero cuando me pincha, Le hace más impresión ahora que Hombre, ya, cuando si ya te duele antes de que te pinchen, no sé yo ya si es la técnica de inyección. No. Que cuando me pasa el líquido... A ti es que te gusta mucho el flamenco y empiezas con el ay, no digas. Nieves, ¿y tú dónde te pinchas? ¿Qué tipo de rotación haces? Siempre en los brazos, siempre. Un bolígrafo aquí, otro bolígrafo aquí. Pero se pincha Como un sola, bolígrafo. ¿no? Hasta que no acabas un bolígrafo no te pinchas en el otro brazo. Pues tendrías que cambiar un poquito más. Es que un bolígrafo son 30 días. 30 días pensándote en el mismo brazo, te vas a atrofiar un poco la zona. ¿Has probado el abdomen? Pruébalo. No, porque le da Hay mucha miedo. grasa. Yo tengo un poquito de abdomen, impresiona. A mí como que me dan un poco de repelos. Pero si es menos sensible el abdomen. Pues a mí me da menos miedo la tripa. ¿Sí? Sí. A mí no me ¿Da más miedo aquí? No, es que la primera vez que me pinché, de tan nervioso que estaba, me pinché 2 veces. Y me dice mi mujer, a partir de ahora pínchame tú. Y oye, hay días que ni lo noto el pinchazo. No, pero tú solo probaste una vez, hombre, una vez solo, porque fallaras en primera vez, hay que probar una segunda. Y ahora, Juan, si te vas de viaje y tu mujer con la que no va, que... Hombre, no tendré más remedio, no lo pincharé. Pero vamos. Pero podías ir haciendo alguna práctica, ¿no? Sí, es que me impone. Sí, sabes, claro, que te impone. Pues ahora os vais con eso, si fuera como antes. Hace años fui donante, y la única condición Claro, hablemos de uno, no puede ser uno.
cuando no tenía azúcar, fui donante de sangre. Y la única condición que ponía era no verme pinchar ni que me sacaran el medio litro de sangre. Era la única condición que ponía. Y nada, y ahí estaba ahí. Y luego salía tan satisfecho de haber dado sangre. Pero eso de verme la aguja y clavármela y todo. Bueno, en el momento de clavártela puedes cerrar los ojos, ¿eh? Sí, también. Yo tengo pacientes que están ciegas y se pinchan ellas, ¿eh? Sí. Hay que controlar, les controlan la dosis primero a alguien y ellas se pinchan, ¿eh? Van a pinchar y están en el suelo. Nada más que ve la aguja, Sí, se pone, ay, que me mareo, ay, que me mareo. Le tienen que pinchar en la camilla, que nada más que le pinchan cae al suelo redonda. Sí. Muy bien, vamos a... ¿Tenéis alguna duda sobre las zonas de rotación? No. Es muy importante, ya os digo, para que la insulina funcione bien y poder tener un buen control, que cambiemos los sitios, que rotemos las zonas donde nos pinchamos la insulina, para no crear lipodistrofias, para que esa insulina funcione. Esto es verdad que hay que hacerlo así, más o menos en el mismo lugar y a la misma hora todos los días. Sí, esto se refiere a que si te pinchas cuando son bolobasales, pues si te pinchas la lenta siempre en las nalgas, por ejemplo. La de por la mañana en la tripa, la de a mediodía, eso es para la gente que se pincha las rápidas y lentas. Y así sabes, si a mediodía se pincha la insulina en el abdomen, sabe que ahí a lo mejor le va a tardar en absorber 12 minutos. Y si un día se la pincha aquí, otro día se la pincha en las piernas y le tarda 20 minutos. Y para que sea más o menos, como hay sitios que hemos dicho que se absorben un poquito más lentamente que en otros, cuando se pincha uno distintos tipos de insulina, pues a la misma hora en el mismo sitio. La misma insulina y así en la misma insulina en el mismo sitio, para que te actúe más o menos igual. Y no te des sorpresas de que te quedes corto o te quedes largo, ¿vale? Es por esa razón. Pero nos quedaba esta tarjetita. Pues bien, vamos a pasar al siguiente apartado, para conseguir un mejor control de la glucosa en la sangre. Como sabéis siempre, el motivo principal de iniciar el tratamiento con insulina siempre es el conseguir un buen control de la glucosa en sangre. Si con la medicación llega un momento que eso no es posible, lo importante es que esas cifras bajen. Y eso el tener ese buen control no solo puede ayudar a que os sintáis mejor en la misa, ¿no? Y tú también. Lo ideal es antes del desayuno y antes de la cena. Que llevamos un buen control, no hace falta todos los días, salvo que nos encontremos mal. Pero al menos 3 días a la semana. ¿Tú cómo lo haces, Emilio? Yo lo hago antes del desayuno. Y luego antes de la cena. Antes de la cena, muy bien. Y últimamente lo que estoy haciendo también es antes de irme a dormir. También es importante, porque puedes, si estás muy bajito, si uno está muy bajito, antes de irse a la cama tiene que comprobar con ese tipo de insulinas si no va a estar demasiado bajo, y a lo mejor en vez de un vaso de leche se tiene que tomar un vaso de leche más unas galletitas. Tuve un bajón una noche durmiendo a las 3 de la mañana y entonces lo miro y a veces que me coge antes de irme a la cama a dormir en 80 o así, pues un par de galletas y un vaso de zumo o eso, me lo tomo. De normal, con la insulina que os ponéis, siempre tenéis que tomar algo antes de acostaros, siempre. Pero si estáis demasiado bajos, pues a lo mejor tenéis que añadir algo más, ¿eh? Más en tu caso que llevabas una glicada muy bajita. Muy bien. Tú te pinchas la rápida y la lenta. Entonces tú tendrías que pincharte una vez al día, y como solo te pinchas una de rápida, es que se pincha 3 veces al día la rápida. Entonces se pincha ahí antes de la comida y alguna vez también a las 2 horas, para ver si esa insulina o has comido demasiado o demasiado poco en relación a la insulina que te has puesto. Todo es llevar un equilibrio, entre lo que comemos, entre los hidratos de carbono que ingerimos y la insulina que nos ponemos, para no tener problemas. Los que os pincháis una basal, no os preocupéis, que tampoco tenéis prácticamente peligro con eso, ¿vale? Yo ahora estoy que me ha dicho que por la mañana me la tome un día
a mediodía otro día y a la noche otro día. Para ver un perfil. Sí, está viendo... Y que está a ver si me baja porque lo tenía a 300 después de comer. Eso ya a cada uno luego, yo os estoy diciendo los controles mínimos aconsejables según el tipo de insulina que nos ponemos. Muy bien. ¿Y qué beneficio le encontráis vosotros a pincharos, a miraros el control de la glucosa en el dedo? A mí me baja muchísimo. ¿Pero encuentras que es beneficioso controlarte? No, yo me controlo todos los días y la tengo siempre más alta por la mañana. Cuando me levanto me hago la prueba y siempre la tengo más alta que a mediodía y por la noche, que es cuando yo me la tomo. Digo, es que a lo mejor ya ha pasado todo el efecto de la insulina, pienso yo. O me pinchó a las 9 de la mañana, yo me levanto a las 7:30 o 8, entonces me hago la prueba. Sí, y siempre la tengo 150, 160, 180, un día por la mañana. Hombre, igual no la tengo nunca. Pero que es interesante, si no nos miramos tampoco sabemos exactamente cómo llevamos el control, ¿no? Es importante mirarse los controles que os haya aconsejado vuestro endocrino, vuestro médico, ¿vale? O vuestra enfermera. Muy bien, estaba mirando los dibujos que hacéis cada una. Tú eras Alicia, ¿no? Sí. Alicia. Sí, tomas el valor basal. Me han bajado la insulina esta semana pasada. Sí, para que no te mides. Me ha quitado las pastillas que tomaba, o una que tomaba por la mañana, me la ha quitado también. A mediodía y por la noche las tomo. Y menos, porque antes era 1 gramo y ahora es 0,50. Pero le baja bastante. Muy bien. ¿Encontráis mucho inconveniente a mirar la glucosa en el dedo? ¿Os resulta muy molesto? ¿Lo tenéis asumido, integrado? Sí. Parece que te está hinchando. Ya lo tenéis más tranquila. No, hay personas la ves alta y si la ves alta dices Lo que pasa es que yo no sé en qué dedo pincharte, porque parece un corazón. Sí. Te hacen dolicia aquí los dedos. No, yo cada día me pincho en uno. Sí, cambiando. Pues yo si me pincho en el del medio no me sale sangre, en ninguno de los dos. Nada. Hay que lavarse las manos, por ejemplo, con jabón. Con jabón y agua caliente. Si tenemos dificultad para sacar la gotita de sangre... No, es que aquí ya puedo hacer lo que quiera que no me sale. ¿Te le pones agua caliente? Sí, y sin embargo aquí nada más que me pincho. ¿Y tú la primera la coges o la apartas? No, le coge la primera, no que no. Pues yo no. Yo la primera me limpio la sangre, después... Es mejor quitar la primera. ¿Sí? Pero vamos, si tienes tanta dificultad, no poco es que vaya bien. No, yo... No la vas a tirar. Exacto. Y saco más. Depende. Esa es la primera la quito y después la Sí, yo sí. Porque aunque te dan la sí. mano... Sabéis que os dan lancetas ahora, ¿eh? Sí. Tenéis derecho a... Pero a los que os pincháis... A los que se pinchan. ¿Qué? Que os dan lancetas para pincharos. Sí. Ah, sí. Eso Antes tenía que cambiar la aguja y ahora pues cada vez... Esas son Además no se nota casi... Sí, quiero decir el bolígrafo que pincha, ¿no? Como medicamento. Hay uno Sí, para pincharte el paso. Ah, no, ese viene con la... Son las agujas esas que me dieron a la Yo te digo que se son... quitaba... Se aprieta. Sí. Ahora no, ahora tiene un bolígrafo que le dieron Porque es que me que se dijeron que pincha eso que también no me lo con, daban. con un bolígrafo, digamos, también le toca. Una por día te dan. Si te pinchas una vez al día, Ya, pero al tener bolígrafo no hace falta, es como si con bolígrafo le aprieta un botón y sale la bujilla ¡pum! Y lo que le pincha. Sí, con eso nos hemos pinchado siempre, se han pinchado todos, pero ahora han reconocido el derecho de que si os den también las agujas para pincharse, y entonces las que se os dan son de uso desechable, que Sí, una vez y tirar. se usan y se tiran. Sí. Entonces, De esas me dieron a mí a lo primero, cuando me la pusieron me dieron unas pocas. Sí. Dije, pero esto te lo tiene que recetar el médico. Que si No, no, pero no. es que eso ha cambiado ahora, hace nada, para que lo sepáis. Como no dan nada ya... Pues ahora ves, ahora te van a dar agujas. Todo va a ser malo, todo va a ser malo. Claro. Yo quiero que me den a mí las tiritas. Yo quiero las tiritas. Yo no uso aguja. Sí, No, le las pinchan, sí. tiritas. Las tiritas no, si no te pinchas no. Pero yo no me pincho. Claro, es que no te hace falta. Porque es que le falta la aguja, falta que le pinchen, entonces ya te dan. Si no te hacen mal, no te dan.
Me pegaré con la cabeza en la pared. Te queda poco, va. Para que te den el lote completo. Es que está desilusionada. Los que somos de pastilla no nos dan las tiritas. A mí que me den. Nosotros estamos en la entrada. Ya veremos cuando salimos. Pronto no, pero ya me ha dicho que pronto. Ya me lo ha dicho, mira lo que digo. Es broma, pero sí que es verdad, a los de pastilla no nos dan nada más que los buenos días. Te quedan por pastillas, pero luego vas a la puja. Por eso. Porque... Poco a poco. Ya te han pinchado. Pues ya te lo diré. Cuando te vea, digo, ya tengo yo. Gratis. No, pues mi madre se estuvo pinchando y a la hora de eso le retiraron la insulina porque no tenía azúcar. Porque lo tenía bien controlado, claro. Puede subirse el azúcar por alguna enfermedad o porque se está tomando algún medicamento como los corticoides y así, o una intervención quirúrgica que le provoca mucho estrés y puede que en ese momento haga falta pincharla. Incluso cuando vosotros, los que os pincháis pastillas, en cuanto os ingresan en el hospital por cualquier motivo, normalmente se os pincha la insulina. O sea que eso puede ser normal y luego pasan a las pastillas. Tomarse pastillas no es que no ser diabético, como decía Ángeles el otro día. Es que a mí, hasta que no me mandaron la insulina, aunque llevaba 10 años tomándome pastillas para el azúcar, no me sentía diabética, no, para nada. No te lo comunicó el médico. Pues yo sí. No, lo había visto en mi casa muchos años, pero como que eso no entraba dentro de mí, que eran otras personas. Entonces que yo siempre he tenido un nivel muy alto, siempre. A mí yo me enteré cuando me iban a operar, que me hicieron el análisis, y cuando fui al señor me dijo, ¿usted es diabética? Y yo digo, uy, yo no. Pues tiene casi 200. No me media prisa. Pues seré, ya me lo he dicho, pues seré. Pues mire, pues por eso estoy tan dulce. Y llegamos a casa de mi hijo, era jovencito, y tenía un amigo que era diabético desde pequeño. Dice, Juan, que mi madre es diabética, te espera que voy a ducharme y voy. El chico vino y me probó y dice, sí, que lo es. Y ya, pero está muchos años, desde el 99 hasta ahora. Millones hay. Mucha gente. Mucha gente. Y van aumentando porque se alarga mucho la vida, porque se alarga mucho la vida y porque hemos cambiado los hábitos de vida, porque nos movemos muchísimo menos y comemos muchísimo más. El cuerpo no está preparado para por eso he vendido yo el coche para menearme mejor. Pues con eso no me parece que no cuela, pero pero la ilusión. No, porque yo bajaba. ¿Qué me tuve ya? Bajaba y cogía el coche. Y ahora no, porque no lo tengo. ¿En moto? ¿Eh? ¿En moto? No, bicicleta. Hay que andar, pero no lo tengo, no lo cojo. Pero yo antes sí. Antes en los pueblos, como se labraba el campo con caballería, la gente andaba mucho todo el día y había poca azúcar y poco colesterol. Y poco colesterol. Pero ahora como con trastor, del trastor al coche, y no se da ni un paso. Y entonces estabas todo el día andando. Yo de crío estaba en el campo, todo el día labrando, estaba tan ágil y tan... Pero es que ahora siempre el coche al trastor, del trastor al coche. Entonces el cuerpo está muy... Y eso en el campo, que a veces se mueve uno un poco más, pero aquí la gente no... Se coge el autobús para ir de aquí a 3 paradas. Nos vamos acomodando. Se anda muy poco. Se anda muy poco y cada vez comemos... Hay más comida, antes comíamos con mucha más... Sí, poco y malo. Comíamos mucho menos. Bueno. Comíamos mucho menos. Muy bien, pues vamos a pasar al siguiente apartado, que si no esto de las insulinas nos va a durar 3 semanas. Vamos a hablar a comprender y controlar la hipoglucemia, ¿vale? Uno de los efectos secundarios asociados a la insulina es la hipoglucemia. Tardamos un poco en comer, pues ya podemos tener una hipoglucemia. Hay medicaciones de pastillas que también provocan hipoglucemias. No es la tuya no, la metformina no. La actividad
todos habéis comprobado que si hacéis mucho ejercicio o limpiáis ahí con mucha gana, que habéis comprobado cómo os bajan los niveles de glucosa, ¿verdad? O sea, limpiar todos los días. Para eso no, para que... No, hace falta pincharse, pero eso te ayuda a tener... A lo mejor necesitas pincharte menos cantidades. Limpiar todo el día. Es más divertido también pasear, pero tú no lo vas a limpiar. Pero que lo habéis comprobado, ¿verdad? Sí. Cómo baja. Muy bien, entonces eso puede ser una causa de hipoglucemia. Si vamos a hacer una actividad importante, sería importante a lo mejor mirarnos el nivel de glucosa antes de empezar y si hace falta tomarse unos hidratos de carbono antes de salir, un zumo, una pieza de fruta o algo. Lleváis a todo eso, lleváis encima, ¿quién lleva encima a un sobrecillo de azúcar o algo? Yo llevo también. Mi mujer, como no le baja, no lleva eso, ¿no? Yo no llevo agua. Yo no llevo azúcar. ¿Tú llevas algo? ¿Tú llevas algo? No llevas nada. No lleva altura. A ver, enseñármelo, que lo veamos. Yo, piensa que cuando salimos de eso no lo Y azúcar de un montón. Hay que llevar siempre a un... Mira, yo llevo. Vale, perfecto. Porque lo compré en la farmacia. Bueno, tú esto me también diste te una. sirve. Y lo compré yo en la farmacia. Mira lo que te va a dar. Eso, el de roncito de azúcar también sirve. Yo os doy esto que es también muy cómodo porque es líquido, pero siempre hay que llevarlo encima. Sí, y tú también lo tienes que llevar encima, porque aunque es muy difícil con la basal solo, pero como tomarás también pastillas y si te saltas alguna comida, es conveniente que lo lleves. Está bien eso. Pero que como no me baja nunca... Eso es lo mismo que llevar un azucarillo, pero siempre hay que llevarlo en el bolso. Todos los que os pincháis insulina tenéis que llevar siempre agua. Agua también. Pero tú no te pinchas insulina, es que ella puede tener una bajada y con el agua no se le va a solucionar. Tiene que tomarse los hidratos. Porque yo he desayunado a las 8 y no he comido nada. No, pero no te va a dar un hipoglucemia. No, a mí no. Lo que provoca las hipoglucemias es la medicación que tomamos para bajar el azúcar. Pero si yo estoy mal ya. Vale, pero que es eso lo que nos provoca hipoglucemia. Es una persona que no se pincha insulina o no se toma medicación para bajar el azúcar que pueda provocar hipoglucemias, que todas no lo provocan, pues no tiene por qué tenerlas. Puede estar mareada, muerta de hambre, yo también puedo estar muerta de hambre y medio mareada por otros motivos, pero no será una hipoglucemia. No, yo siempre que me pongo con dolor de estómago y una gana que me muero, pero nada más. Bajada de azúcar, nada. Bajada de azúcar, nada. Muy bien, entonces hemos visto lo que lo puede provocar. El alcohol, ¿os acordáis que habíamos dicho que podía provocar hipoglucemias, ¿vale? Y las puede provocar no en el momento que te las tomas, sino a lo mejor al cabo de unas cuantas horas que te las has tomado. Igual que el ejercicio nos puede provocar una hipoglucemia al cabo de 12 horas de haberlo hecho, Por eso es importante que controlemos lo que gastamos. ¿Os acordáis de la balanza? De lo que se come con lo que se gasta, que haya un equilibrio para no quedarnos nunca con la despensa vacía. Tampoco llenarla demasiado, pero vacía no. Una cosa bien. Tiene que haber un equilibrio. El estrés y las enfermedades provocan que suba, también puede provocar que suba mucho el azúcar. Eso lo habéis comprobado, ¿verdad? Sí. ¿Habéis comprobado cuando habéis estado enfermas? Sí. ¿Y qué pasa cuando estamos enfermos a veces? ¿Qué os pasa? O coge el disgusto. Eso también te sube. Pero ahora estamos hablando de que te baje. ¿Qué pasa cuando tienes una enfermedad? Que te encuentras muy mal, que te duele mucho la garganta. ¿Tienes mucha hambre? No. Te cuesta comer, ¿no? Sí. Muchas veces te cuesta comer. Sí. Y no comemos, pues como nos cuesta, pues no comemos. Pero nos tenemos que seguir pinchando. ¿Y qué pasa? Pues que entonces tenemos hipoglucemias. Entonces es muy importante cuando estamos enfermos no dejar de tomar los hidratos de carbono mínimos. ¿Os acordáis en la hojita que os di el otro día? Sí. Tenerla en cuenta y cuando os encontréis mal, tener muy en cuenta que ni os tenéis que dejar de pinchar, ni os tenéis que dejar de tomar los hidratos mínimos para que no caer en una hipoglucemia. Vamos a hablar ahora, saltarse una comida, por supuesto, fundamental, hay que comer a las horas,
Vamos a ver los signos visibles. ¿Quiere alguien leer estos signos de la hipoglucemia que lo pone ahí? En la escalera. Ponerse pálido, agitación, temblores y sudar. Vale, ¿eso lo habéis notado alguna vez, ese tipo de síntomas? Y los sentimientos también. También, los disgustos. Tener hambre, hormigueo en los labios, visión borrosa, pulso acelerado, irritabilidad y ansiedad. Uy, eso es lo mío. Eso es lo mío. Ansiedad. Ansiedad de comer, eso es lo mío. Si estamos muchas, no como, me tengo que ir de mi casa por no comer. Muy bien. Como está tan delgadita, yo digo, será que no come mucho. Que no me como nada. Tenéis que reconocer... Sí, me tengo que ir de mi casa. Es que a lo mejor le come más el azúcar que con ella. Tenéis que tener en cuenta esos síntomas que hemos dicho para recordar que te notes que se te ha pasado el mareo. Ay, pero te sientas en el suelo. Pues a lo mejor, si puedes, no te sientes en el suelo, pero hay sí. bancos, en algún banco. Hay un banco y pide ayuda. Si te encuentras mal, pide ayuda. Porque hay personas que por no pedir ayuda, normalmente no os va a hacer falta. Con que os toméis el azúcar o os toméis el sobrecito de gel, enseguida os vais a notar mejor, lo suficiente como para ya tener la cabeza un poquito más mejor, ¿verdad? Y si hace falta, pues luego cuando llegues a casa volver a comprobar otra vez los niveles. Si seguís bajo, volver a tomar el azúcar. Y si ya estáis mejor, tomar unos hidratos lentos, como unas galletas o un trozo de pan, con algo para que, porque si no puede ser que dentro de un rato pues vais a tener otra hipoglucemia. ¿No? Claro, porque esto sube muy rápidamente, pero igual de rápidamente baja. Entonces hay que tomarse esto para salir, pero después hay que tomarse algo más. Mi señora en el pueblo tenía 512 y vinimos aquí y al hospital general le pintaron para bajársela. Sí. Y le bajaron tanto que se quedó medio muerta, se quedó allí sin... Por eso me daba miedo pintarme. Y entonces la doctora, claro, vio que tardaba mucho en recuperar y me mandó a mí a por un zumo. Dice, compre un zumo y se lo da. Dice, porque tenemos miedo de pincharle para que le suba, por si acaso tiene otra subida. Claro. Y entonces fue a por un zumo, se lo tomó y ya fue el cuerpo a mejor. Pues eso hay que saber, en la hoja que os di el otro día, de cómo tratar una hipoglucemia, tenerla clara, repasarla de lo que nos pasa, porque es muy fácil salir de una hipoglucemia, pero hay que seguir los pasos y no dejárselos, porque hay que actuar rápido, no te puedes esperar a llegar a casa, ¿vale? Que os quede eso como muy claro. Muy bien. Yo tengo una duda. Dime. El otro día comentaste algo de, no recuerdo exactamente, ¿era glucón o glucón? El glucagón. Que se lo pidiésemos al médico para llevarlo. ¿Esto es similar a...? No, esto mientras nosotros estamos conscientes, bebemos agua con azúcar o un zumo o media Coca-Cola y eso nos va a subir súper bien. El glucagón es para que en caso de que pierdas el conocimiento y no puedes tragar, si está una persona inconsciente no puede tragar. Entonces la persona que está al lado le tiene que pinchar eso hasta que recupere el conocimiento, y cuando recupere el conocimiento entonces se tomará el azúcar, ¿vale? Para rellenar. Glucagón. Lo tienes aquí apuntado. Sí, está ahí pintado. Lo tienes aquí, es esto, ¿vale? Le pedís una receta al médico y lo tenéis en casa. Todos. Pero eso se tiene que guardar en la nevera. En la nevera, en la puerta, claro, por eso esto es mejor para llevarlo en el bolso. Eso no es para el bolso, no, eso es para la nevera. Y esto siempre encima. Y si tenéis 3 bolsos, lleváis uno en cada bolso. Que cambiéis de bolso y no cambiéis el azúcar. Sí que pasa así. A ver el bolso. Ay, ahora tengo la cartera en el otro bolso. Es importante, igual no os pasa, o no os pasa muy a menudo, pero si os pasa, os salva la vida, ¿vale? Hay que tenerlo claro. Muy bien, entonces ya sabéis cómo tratar una hipoglucemia. A ver, ¿cómo? Que me lo diga alguien. Pues tomando azúcar. Tomando cosas que tengan azúcar. No te encuentras como marea, tómate el azúcar y al llegar a tu casa
probarte, pues si estás muy baja, aún sigues baja y comerte algo más sólido. Si estás muy baja, otra vez el azúcar. Sí. Y si ya estás mejor, ya estás a 100 o eso, pues ya tomar un poquito de pan con algo. O unas galletas. O unas galletitas. Y volverte a comprobar a los 15 minutos otra vez, a ver si ya la cosa se va normalizando. Muy bien. Hay que estar preparados, ¿vale? Porque eso es algo que nos puede dar una calidad de vida muy mala si no las controlamos, si no las prevenimos, y son fáciles de prevenir, ¿eh? No siempre son fáciles de evitar, pero en muchos casos es muy fácil poder que vuelva el cuerpo a reaccionar, porque como ha bajado, pues ya le hace tu cuerpo subir otra vez. Es mágico, vosotros cuando habéis tomado el azúcar, ¿verdad? Sí, no, va bien. Va súper bien, pero hay que hacerlo, no hay que esperar a casa, hay que hacerlo enseguida, ¿eh? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente sección, algunas otras cosas a tener en cuenta. Vamos a ver esta parte del mapa, esta barquita que hay ahí, ¿eh? Voy a pasaros las fichas de otras cosas a tener en cuenta. Ahora vais a leer, tú ves bien para leer, ¿no? Ya no sé los que veis. Tú no te has traído la gafa porque lo lea María José. A ver, ¿me lees tú? ¿Lo lees tú, niño? Así te oímos. A ver, leed las fichas y luego decidís entre vosotros dónde irían ahí en la barca, ¿eh? ¿Quién empieza? María José, venga. Cuando se viaja hay que llevar al menos el doble de insulina y equipo para las mediciones de glucosa en sangre que se cree que se vayan a necesitar. Se debe llevar por lo menos la mitad en el bolso de mano para tener la insulina siempre a mano. También hay que asegurarse de llevar bastantes agujas, así como otras medicaciones y azúcar o zumo para tratar las hipoglucemias. Muy bien. ¿Lo habéis hecho cuando habéis hecho algún viaje? Sí, yo sí, yo también. Lleváis siempre el doble más o menos para que no os quedéis por ahí. Lo ponemos ahí, los viajes. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. A veces me queda muy poquita insulina en la pluma. Entonces, si me voy de viaje y pienso estar, por ejemplo, 5 días y veo que en la pluma que estoy usando me queda poca, cojo una nueva. Me parece muy bien. ¿Sí? Sí. Y la otra, o sea, cuando vuelvo a casa, tendrías que coger sigo con la que queda poquita, hasta que se acaba y ya está, ¿no? Sí, o sea, que no pasa nada. Más de un mes hay que no esté en la nevera. Aunque no esté en la nevera, si es durante el mes, es que depende de la cantidad de insulina que os la que tengo fuera, más de un mes no. Más de un mes no. Si os queda insulina, igualmente hay que descartarla, ¿vale? A mí no me dura una semana un boli. Por eso que depende de la cantidad que te pinchas, pues tienes que controlar que más de un mes fuera 30 y por la noche 18. Si yo me pongo 8, la pues que esté en la nevera ponerme 8 te dura mucho. O sea, que esté en la nevera no pasa nada, ¿no? No, tiene su fecha de caducidad como cualquier medicamento. Pero estando en la nevera no pasa nada. En nada. Siempre que no esté en la zona pegada a los huevos. Eso, en la zona de los huevos, en la puerta. Sí. Porque si está a 0 grados la insulina deja de funcionar, no se pica. Y a 0 grados si pegamos la insulina a la pared de la nevera se congela, entonces ya no es buena. Tiene que estar siempre en la puerta donde están los huevos, que dijeron que... Muy bien, esa es buena zona. Y la que te estás poniendo puede estar siempre que no esté al sol ni encima de la nevera. No, la tenemos en la mesita. Eso es. Un sitio fresco y seco, que no esté soleado. La siguiente tarjetita. Lo mismo. Se puede almacenar el insulina que está en uso, temperatura ambiente, durante aproximadamente un mes. Se debe almacenar cualquier dispositivo o pluma recargada de insulina adicional de insulina en la nevera. No se debe almacenar la insulina en lugares con calor extremo ni frío extremo. Nunca se debe almacenar la insulina en el congelador, expuesta a la luz solar directa, ni en la guantera del coche.
Hace mucha calor. No, claro, no se debe poner. Eso es lo que era al calor, ni al frío. Pero no, que voy me la llevo, cojo una neverita de esas pequeñas, o una pastillita y la pongo. ¿Cómo almacenarla? Siguiente tarjetita, Emilio. Dado que muchos de los signos y síntomas de la hipoglucemia pueden incidir en la capacidad para conducir con seguridad, hay que poner especial atención al conducir cuando se administra insulina. Siempre conviene comprobar el nivel de glucosa en sangre antes de conducir, e incluso durante el viaje si es largo. Si ya está bajo, se puede tomar una cantidad adecuada de hidratos de carbono para evitar la hipoglucemia y ponerte a ti mismo y a otros en riesgo. ¿Alguno conducir, vosotros, de los que estéis aquí? ¿Tienes en cuenta estas cosas para cuando vas a hacer viajes? Hasta ahora no. Pues es importante por tu seguridad y por la de los demás. Entonces, antes de iniciar el viaje, pincharte y mirarte, sobre todo cuando vas a iniciar un viaje largo, a ver cómo estás. Claro. Y si estás muy bajo, siempre en el coche, siempre llevar, como las madres, que siempre cuando íbamos de viaje nos aseguraban ahí con la cestita, pues hay que llevar suplementos de hidratos ahí para... Si el viaje es largo, pincharse más o menos. También, pero tomar, no hace falta tomar por tomar, pues cada 2 horas te pinchas, y si ves que estás muy justito, pues más vale durante el viaje estar a 150 que a 100 y no correr ese peligro, ¿eh? Claro, yo digo una cosa, Carmen, los que se pinchan, si van a coger el avión, ¿qué hacen? Pues aquí que no lo cuente Nieves, que lo acaba de coger. Porque si llevas insulina, no, sí. Pero llevas insulina y tú sabes que los controles que hay. Llevas zumo y te lo tiran. Lo hablamos la semana pasada. Es que yo estaba ahora pensándolo, digo, tanto que nos miran. Hay que tener un certificado del médico. Ya está. Con y cómo. Y si puede ser traducido al inglés, para no tener problemas. ¿También? Sí. Ahora hay que llevar... Sí, pues yo lo he llevado en español. ¿A Estados Unidos? Yo lo he llevado en español y en inglés. Se me la ha puesto la médica. Sí. Pues y me dijeron, dice, oiga, usted es drogadita. Y yo le contesté, digo, sí señor. Digo, pero de la seguridad social. Y al ver las agujas y al ver el... Es que yo estaba diciendo, si tenéis que llevar mitad en el bolso, mitad en el bolso de mano. Y cuidado, porque en las bodegas de los aviones a veces las temperaturas pueden ser excesivamente bajas y pueden estropear la insulina, ¿eh? Hay que intentar llevarlo contigo, pero por lo menos las cosas que se pueda, la insulina que se puede... ¿Y dentro de la maleta? Dentro de la maleta, es que a veces en las bodegas de los aviones hay que enterarse bien, porque puede estar por debajo de 0 la temperatura, ¿verdad? ¿A ti también te lo han comentado esto? Se pone a 0 grados. Sí, y la insulina se estropea. Y te vas a un país... ¿Llevas tú toda la maleta tú? ¿La llevas tú todo en tu bolso? No, llevas tu bolsito con tus medicinas. O si no, lo que me dijeron una vez es, venden unas cajitas de poliuretano, que eso aísla bastante. Entonces meterla ahí dentro y envuelta en ropa en la maleta de... para que no coja el frío, porque si no dice que se pone a 0 grados. Sí, se pone a 0 grados. Y eso hay que tener en cuenta que eso es la estropea. Nada, los diabéticos no debemos de subir de viajar. Sí, claro que sí. Lo que pasa es que hay que saber qué hacer para no correr. A mí en la médica me tuvo que hacer un certificado en español y otro en inglés. ¿Y si no sabe? No. Tendrás que aprender porque... Si no, no me dejaban pasar. Si se salta una inyección de insulina, los niveles de glucosa en sangre pueden resultar altos. No obstante, no debe administrarse 2 dosis de insulina para compensar la falta. En lo posible, hay que procurar no saltarse ninguna inyección de insulina. ¿Alguna vez os ha pasado esto? Sí, yo sí, una vez. No, yo nunca, saltarme la insulina. ¿Y qué hiciste? No, nada. Cené normal y al día siguiente me la tomé y la tenía normal.
Pero nunca pincharse, pincharse doble porque te he saltado. Pero eso también te lo ponen en todas las pastillas y eso, ¿no? Nunca tomarse, si te se ha olvidado no te lo tomes dos, o sea... Pero en el caso de la insulina es especialmente importante, ¿no? Es peligroso poderse tomar muchas más dosis. Y si en la insulina te faltan 2 dosis, digamos, cuando se va a terminar el boli que... Pues coges otro boli. Coges otro. Sí, te puedes llevar el boli que se te está acabando, terminarlo y luego llevarte uno nuevo, otro más. Siempre hay que llevarse siempre más insulina de la que creemos que vamos a necesitar. No, quiere decir que si ella se está pinchando 24 y tiene el bolígrafo 20 o 22, no, entonces se va a acabar, ya no hay más. No, tienes que ponerte 20 de ahí y tendrías que pincharte 4 del otro. Y 4 del otro nuevo. Sí, para completar la dosis. Y no me falten 2, tome menos por la noche mismo. Prefiero 2 pinchazos que tenía 40 en el boli. Digo, pues lo dejo para las noches y me pincho por la noche los 20 o los 18. Yo es que la otra noche me se acabó el bolígrafo con 20. Y ya, como no lo sabía, pues no me puse más, digo, a ver si no va a ser conveniente de ponérmela. Puedes añadir con el otro bolígrafo los como no lo sabía, por eso lo pregunto. ¿Se pincha una vez al día? Sí. Yo es que por la noche me pincho menos cantidad y por la mañana más. Claro, si me queda poco, yo ya lo guardo para la noche. Y para la noche me pincho. Es una vez antes de cenar a las 10. Pero yo otras veces me he pinchado 2 veces. Y a mí me pasa también. Bueno, pero que como si no me lo faltan, aunque me falten 2, cojo uno nuevo y me pongo 2. Pero como no lo sabía, no sabía si lo haría bien o lo haría mal. Ahora lo he preguntado y como ya sé que da igual... Pues por eso estamos aquí, para aprender, para hablar. Y ahora ya vamos a ponernos a hacer ajustes. De los pies hablaremos la semana que viene. Haremos todo que viene no puedo venir. En la semana que viene no puedes. Tengo dentista. A ver si lo tengo en cuenta y si me acuerdo de llamarte para otra vez, cuando haga otra charla de pies. Dedicaremos toda una sesión a los pies, porque son muy importantes para un diabético, el vigilarlos y controlarlos. Eso lo haremos la semana que viene. Pero hoy todavía vamos a hablar alguna cosita más. Vamos a ver cómo descubrir qué patrón llevamos cada uno. Si nos sube más a mediodía, si es por la noche, y qué hacer en ese caso y a qué se puede deber. Entonces os voy a repartir unas fichas que todas dicen más o menos lo mismo. Bueno, dicen lo mismo. Estas nos quedan más o menos. Aquí. Pues esta sí es que antes. Bueno. Son iguales, Mirad las fichas esas y me decís qué veis ahí. Bueno, faltan hay un error en esa ficha, que antes de cenar se queda en antes de comer y después de comer, pero antes de cenar y después de cenar, antes de cenar las cifras son 131, 106, 166, que le falta, que ha habido un error en la tarjeta, ¿vale? Que son cifras más o menos, 131, 106 son más o menos normales, ¿no? ¿Y qué observáis? Estos son glucemias en ayunas, antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar, que no están, pero ya os digo que son normales. ¿Qué observáis ahí en las que estáis viendo? ¿Qué cifras están esas? Está muy alto, ¿no? Antes de desayunar. Aquí está a 128. No. ¿Creéis que es muy alto, 128? No, eso no sabía. Hay veces que tengo 160. Pero después de desayunar... Es antes. Que antes es normal. En este caso, eso, puede que se haya equivocado al pincharse la insulina, que se haya pinchado más, o se la haya pinchado mal y se le haya pinchado el músculo que sube muy deprisa y también puede provocar hipoglucemia. ¿Y qué otra cosa también puede ser? Puede ser que no funcione bien el glucómetro, que las tiras estén caducadas, o que sea, es raro, pero también puede ser. Es raro, sí. O que la insulina tampoco no funcione porque la hemos tenido demasiado pegada, la hemos tenido sometida a demasiado frío o a demasiado calor.
y no actúe. En este caso es la dosis de insulina. A lo mejor se tiene que pinchar menos. Eso lo tendrá que consultar con su médico, ¿vale? Pero para que vosotros cuando veáis unas cifras, sepáis dónde puede estar el error. ¿Tú qué tienes antes de comer? Pues eso, dice, pues yo qué voy a hacer para evitar eso. Pues voy a pasear por las tardes, en vez de pasear por las mañanas. Pues ya está solucionándolo. Y luego te han ajustado la dosis de la medicación que tomabas. Todo a veces son varias las causas. Hoy, por ejemplo, cuando me he venido aquí, cuando he salido me he comido medio plato. Yo digo, porque hay que mirar... Porque es que aquí hay un kilómetro. Claro. Ah, sí. Me dijo la Vicky que ella sabía, yo también tengo el aparatito ese, que lo había puesto y que de su casa aquí hay un kilómetro. De nuestra casa aquí hay un kilómetro. Eso me dijo la Vicky. Yo de ella Bueno, que lo que tienes que intentar es antes de salir de casa, si vas a hacer ejercicio y no has desayunado o no has almorzado bien, pues tomarte un trocito de pan. Bien, ahora tenemos otra fichita, ¿vale? Aquí vemos otras cifras. Mirarlas bien. Estamos hablando de que estas personas se están poniendo, que antes no lo hemos dicho, 15 unidades de insulina basal y 10 unidades de insulina en bolo antes de desayunar. 5 unidades de insulina basal y 5 unidades de insulina en bolo antes de cenar. Como veis aquí, esto es americano y ahora aquí también se hace bastante. Se divide la insulina, aunque sea basal, entre el desayuno y la cena. Este señor se pone 20 unidades de basal, de la lenta que os ponéis algunos, pero en lugar de pinchársela solamente por la noche, se pincha 15 unidades por la mañana y 5 por la noche. ¿Y en bolo qué significaba en bolo? Era la rápida, ¿no? Esta, la que subía así rápidamente para la comida. La de pico. La de pico, que aquel que se la pincha, la de rápida es Juan Antonio. En este caso se pincha 10 unidades de insulina en bolo antes de desayunar, 10 por la mañana en el desayuno, 5 unidades y 5 unidades en la cena solamente, ¿vale? 10 por la mañana y 5 por la cena. Y tiene estas cifras. ¿Qué vemos en estas cifras? ¿Yo cuál llevo? ¿La bolo o la otra? Tú llevas la lenta. La llevas dividida por la mañana y por la noche, pero la lenta, sí. ¿Pero la bolo o cómo se llama? No, es lenta, se llama lenta. O basal. Lenta, basal, sí. La de bolo es la rápida. Esa es lenta. Eso me van a volver. Tú tomas también más pastillas que te hacen bajar el azúcar, aparte de la insulina. Yo la Selevia y la Selevia y el Prandin también, que eso te lo han retirado. No, pero la metformina también la tomas. No, es que fui porque me cambiaron la pastilla por Pradin o algo así. Y eso me dio mareo, me nublaba la vista, me caía al suelo. Pues ya está, ahora te han puesto otra que ahora no, me han puesto otra vez la metformina. Ya, lo he visto. Ahora, entérate de la dosis de insulina que te estás poniendo, a ver si es la correcta, porque yo lo he mirado en el ordenador y no es la que tú dices, Y 6 y 6. ¿Cómo 6 y 6? 6 por la mañana y 6 por la noche. Son 6 y 6, 12. Según esto es más, 12 por la mañana y 12 por la noche. 6 por la mañana. Pero lo que está diciendo ella... No, que ella dice que en el... Es que me parece muy poco. En el ordenador no le marca eso. Sí, le marca más. Le marca más. Yo tengo 6 y 6. 6 por la mañana en ayunas y 6 2 horas después de cenar. Me ha dicho que 12 por la mañana y 6 por la noche. Que lo consulte al médico. Que lo lleva ya en el ordenador. Yo ya digo, es que me parece muy poco. Que lo ha mirado ella en el ordenador. Eso es que no poco. Que yo sé que no lo entendió usted. O es que yo no lo entendería bien. Sí. Claro. Pero que me parece muy poco. Me parece... Porque Entonces aquí, ¿qué es lo que creéis que le está pasando? ¿Qué puede ser que esté haciendo para que el azúcar la tenga siempre tan alta?
Pues que no, la dosis que se le aplica no... Como yo. La dosis que se pone no sea la adecuada, esa es una posible causa. Y otra posible causa, ¿cuál sería? Los alimentos que coma un poco más de la cuenta, ¿no? Yo el vasito que nos diste, lo estoy haciendo chas, Los vasitos. Los vasitos. Estoy yo para refilar el vasito ya. La medida. Muy bien. Que si es correcta, claro, que si se la está pinchando bien o necesita más, o la que le han mandado no se la pone como toca. Pero come mucho o necesita más insulina. Y para mí sola. Muy bien. Pues ahora vamos a ver otra ficha que ya vamos a ir acabando porque ya la hora que es. A ver, esto es para que os fijéis vosotros cuando estáis mal, que no veis que hay algo que no funciona, os controláis un poquito más el azúcar y os las apuntáis y observáis qué es lo que pasa. Y lo que os había dicho de llevar también un diario, he hecho ejercicio, qué cantidad he comido, cuando hay algún desajuste o he tenido fiebre, me he saltado alguna comida, si todo eso lo apunto, seguro que voy a comprobar, yo mismo voy a saber un poco qué es lo que se puede hacer. Si no, ya se lo llevo al médico y el médico también me va a asesorar si hay que cambiar el tratamiento. Pero muchas veces son errores que nosotros mismos nos podemos dar cuenta de, pues es que tengo que comer menos, o es que voy a andar por la tarde en vez de por la mañana, o me he saltado una comida y eso ya no lo voy a volver a hacer. Pero hay que saber... Imposible. Comer menos ya. Eso es una cosa puede ser. Comer menos sería no comer. Entonces no comemos. Y si comes de eso lo que comes, el vasito es... no te lo comerás tú eso así. Tú comerás más, digo, no que me como ese esto. vasito es una retícula. Vamos, yo cuando entro con el vasito y me empiezo a poner allí en el vasito y ya está en el número. Bien, pues miramos esta otra tarjetita. A la hora que quieras. Se nos ha hecho ya la hora encima. Para llenar la tripa. Sí, mira cómo están las vacas. Mirad, en este caso, ¿qué veis? En la tercera, en esa ficha. Pues demasiado altas. En el desayuno. Y aquí tenemos, además, veis que aquí tenemos postprandiales. Son algunas que están antes de comer y otras a las 2 horas. ¿Y qué vemos con estas? ¿Qué comprobamos? Antes de comer no está mal, ¿no? Se pincha la misma insulina que la otra persona. Antes de comer no está mal. Y antes de cenar... Y antes de cenar también está bien, ¿no? También está bien. Entonces, pero después sube. ¿Eso por qué habrá subido tanto? Ha subido de 124 a 238. Hemos cenado más de la cuenta. Ha cenado más de la cuenta, ¿no? Yo creo que has comido mucho. Sí. 2,95. O sea, debe examinar lo que come, ¿no? Y hay que pensar si esa persona realmente, con las basales también altas, realmente esta persona a lo mejor no se está poniendo la insulina. También no sabemos. A lo mejor hace como aquel paciente mío que le daba vueltas al bolígrafo, la volvía a dar vueltas y se pinchaba y no se metía ni una unidad de insulina. Hay que repasar la técnica de autoinyección, a ver si no cambia las agujas y las tiene obstruidas, que es muy importante cambiar la aguja cada vez, porque las agujas se pueden obstruir. Cada vez se tira, nosotros nos dieron como un cubeta pequeño para meterle para luego llevarla allí. Exactamente, cada vez hay que cambiarla. Pues este señor o bien no se la pincha o se la pincha mal y aparte, evidentemente, come más hidratos de los que debiera, porque hemos dicho que lo normal después de comer sería que subiera 50 unidades más. Aquí le suben, bueno, ciento y pico, ¿no? Bueno, como veis, esto es para que veáis vosotros cómo podéis examinar vuestros niveles de glucosa en sangre, ¿vale? Vamos a ir terminando. Vosotros la heladería que tenéis ahí abajo en casa... No los pruebo. No. Ni pasar. Solo paso por la puerta, pero no me cerrar los ojos, haces así. Muy bien. Yo cuando voy a ir les digo... Voy a dejaros 2 minutos porque ya no tenemos mucho tiempo. Ya recogeremos luego nosotros, no te preocupes. Y no se comen los
Yo ordenaré y me como un día. Me parece importante que si... Un momentito. Yo como hace Ramón. Tú eres almuerza, no me necesitas. Os voy a pasar las fichas correspondientes a mis objetivos. Ayer se habló que la horchata es buenísimo para el colesterol, para la tensión y para todo. ¿La horchata? Pero buenísimo. Para sí, para lo que haya sacado. Sí, no, como ya me he dicho que no tardaré. Ah, vale, sí. Ay, ya te diré ya. ¿A ti te he dado? Juan, Andrés. Bien. Es importante que dediquéis unos... Tengo la revisión, como no quedo los otros. El día 23 tengo para... A ver si... A ver. Lo que tengo que arreglar, Aquí tenéis una libretita que os quería... Como hemos estado hablando de eso cuando estoy bajo, cuando... Aquí tenéis posibles causas cuando tenéis antes del desayuno el azúcar, ¿veis? Altas antes del desayuno, la posible causa y lo que puedes necesitar, ¿vale? Y por aquí por este lado es si la tenemos una tendencia a la baja antes del desayuno, antes de la comida o antes de la cena, cuál puede ser la causa y qué podemos hacer para resolver. Para los que os pincháis más es interesante que os lo miréis. Y si tenéis cifras que se salen, es lo mismo que hemos estado haciendo, pero ahí os da ya, digamos, las soluciones a cada caso. Es por la tendencia alta y por el otro lado tendencia a la baja. No, para Vicenta, para los que no os pincháis insulina, no hace falta. Para la gente que se pincha. Y esto también para vosotros, aunque os pincháis. Eso ya lo miraréis luego. Ahora quiero que... Dígame. Ah, sí, pues a ti sí te quiero dar. A ti sí. A ver si yo me pincho 2 veces. Claro, claro. Espérate, que debo tener más. Sí. No, yo no tengo eso. No, yo de eso no tengo. A todos los que he dado se pinchan, ¿no? No te pincha. Pues aquí Es diferente, pero es lo mismo. Es tendencia alta, tendencia baja. Y a Ramón tampoco. Vale. Ahora quiero que miréis... Yo me pincho una vez cada 3 meses. Sí. Cuando voy a Ana, la enfermera... Y yo una al año, la de la vacuna. No me dan de nada. Vale. No, mirad, intentar pensar un momentito. Vale, intentar ahora repasar esto. Te dicen los puntos claves de las cosas que hemos estudiado durante este mapa, de las cosas que hemos estado hablando la semana pasada y esta, ¿vale? Y intentar reconocer o memorizar a ver qué es lo que creéis que habéis aprendido en estas 2 sesiones. ¿Qué creéis que podéis controlar, mejorar, cambiar en vuestros hábitos para controlar mejor vuestra glucosa, con lo que hemos hablado? ¿Algún hábito que pensáis que lo podéis mejorar para controlarlo mejor? ¿Y cómo haré esos cambios? ¿Qué acciones realizaré? Si lo tenéis claro, por lo menos que lo penséis, porque seguro que hay cosas que, por ejemplo, aquí habéis comentado ya cosas que ya habéis incorporado a vuestra práctica que os hacen más... Comer menos y hablar más. Eso siempre. ¿Y cómo pediréis ayuda a la gente que tenéis alrededor para tener más apoyo, ¿vale? Os vamos a dejar unos minutitos, que hoy vamos con el tiempo ya justito. Pero me apetece que estos minutos os centréis en mirarlo, porque eso nos ayuda a memorizar un poco qué es ahora que lo tenemos fresco, qué es lo que hemos aprendido, ¿vale? ¿Tenéis polígrafo todos? Sí. Vale, pues dejamos un segundo. Es para escribir lo que piensas. Sí. Vamos a estar grabando. Ahora tenemos que saber esta. Eso sería la bomba, diría entre esta gente. ¿Están locos? ¿Acaloradas? ¿Están locos o qué les pasa? Sí, que no.
porque hablar con la médica del contacto ya no da. Y ahora se están cuidando de nosotros. Yo con la chica cuando me mira digo, ¿y eso qué? Digo, que mejor que me la torena. A mí me pasa, ¿qué te importa lo que es la chica? Uy, eso qué. ¿Tú aquí te gusta? ¿Aquí? Ya, pero yo estoy aquí, yo soy de arriba abajo. No, yo aquí. Yo es que... Yo de una raja sí. De polo. Era de polo. No, yo soy de una de aquí. Yo estoy de Andería. De Andería. ¿Cuáles son las dos o tres cosas más importantes que he aprendido durante estas épocas? ¿Cuáles son? Pues las de pincharme bien y comer mejor. No pasa nada. Que yo bajada no tengo. ¿Querías ver con él? Oye, ¿tienes bajada? Si te baja mucho el azúcar, tienes que procurar comer un poco más. Un zumo. ¿Queréis comentar alguna cosa? Yo no puedo escribir aquí. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que he aprendido? Es saber comer mejor, que eso me ha impactado mucho. Y la segunda, cómo tratar la hipoglucemia, con todo esto que hemos estado hablando, porque a mí me ha pasado varias veces en la calle. En casa tengo la solución enseguida, ¿no? Pero en la calle, y esto de tirarte al suelo a mí es que me parece horroroso. Y luego la tercera, pues cómo tratar la insulina, de tenerla fuera, que eso no lo sabía yo creí que siempre tenía que tenerla en la nevera. En llevarla, ahora he aprendido que la tengo que llevar una entera, porque prefiero que me sobre que me falte. Y bueno, y controlar mejor la diabetes es controlar la comida, controlar el ejercicio día a día. Y empezar, pues debía de empezar ya. No esperar. Y bueno, y eso, y empezar eso. Y quien me puede ayudar, pues es la familia que está a tu alrededor, que te diga, eso no te lo puedes comer. Que tengo un hijo que está siempre machacando. Eso no te lo... Comen un plato de postre, comen un plato de postre. Muy bien. Muy bien.
pues nada, vamos a concluirla. Pensar todas estas cosas y pensar eso, ¿qué podéis cambiar para mejorarlo? Recordar que los mapas estos, que ahora ya este mapa ya hemos acabado, leeros también, que ahí os va explicando paso por paso qué cambios se pueden efectuar. Dedicar un tiempo a repasarlo, también nos explica cuáles son los puntos más importantes de los que hemos tratado en este mapa, y aparte sobre los materiales de ayuda que os hemos dado sobre la hipoglucemia, sobre las tendencias a la alta o a la baja, y os voy a dejar también una guía práctica sobre las insulinas que os explica de cómo hay que guardar la insulina, cómo inyectarla correctamente, ¿vale? Os doy muchos deberes, Tenéis información. Vale. Muy bien. Nos veremos la semana que viene y hablaremos de la diabetes y el cuidado de los pies. ¿La semana que viene es la última? Sí, y ya será la última semana. Pues ya te lo tendré en cuenta.